A Dios. Bueno, Dios nos bendiga, mis hermanos. Les saluda su hermano Lalo Vergara de Guerreros de Oración, sirviendo de bendición a través de la oración. Estamos aquí en El Paso, Texas, en el 7620 de la calle Acapulco. Queremos, mientras esté el mensaje, queremos que nos llamen por teléfono para que estemos orando por usted. Mire, usted hace la petición, nosotros hacemos la oración, el Señor hace la acción y usted se lleva la bendición. Y la gloria y la honra se la vamos a dar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que llámenos, ahí en la pantalla va a aparecer el número de teléfono, área 915-329-4429. Área 9, perdón, me equivoqué. Área 915-329-4498. Área 915-329-4498. Llámenos en lo que está la predicación, queremos que nos esté llamando. Vamos a estar al pendiente ahí, vamos a seguir adelante. Bueno, la portación de la palabra va a ser mi esposa Isabel. ¿Cómo le decimos a mi esposa? Que Dios la bendiga ahí, que el Señor la use. Adelante, mi amor. Dios les bendiga en esta mañana. ¿Cómo se encuentra cada uno de ustedes? ¡Ay, bendecidos! Los saludo, hermanos, porque a veces no tienen una oportunidad, ¿verdad?, de saludar de hermano por hermano, ¿verdad? Pero ya saben que los amamos mucho a todos ustedes. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a seguir una serie. Antes de orar, voy a platicarles esto, ¿verdad? Que hemos estado dando una serie de mensajes acerca de los cheques de Dios, ¿verdad? Que hay un cheque que se llama de la salvación. ¿Qué tenemos que hacer? Canjear ese cheque. ¿A través de qué? Romanos, ¿verdad? 10:8, que dice, ¿verdad?, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Jesús le levantó de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Amén. Bueno, hermanos, yo les pido que por favor se pongan de pie para que me acompañen a hacer una oración, porque el que va a hablar en esta tarde, hermanos, es el Santo Espíritu de Dios. Uno aquí nada más está de representante, de embajador del reino de los cielos. Pero Dios tiene un mensaje importante para ustedes en esta mañana. Es medio mañana, tarde, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. Padre Santo, venimos delante de tu presencia a pedirte, mi Dios, mi Señor, que uses a tu sierva. Tú me has hablado a mi corazón y me has dicho, dile a mi pueblo que se santifique más todavía, porque he aquí, yo vengo pronto por mi iglesia. He aquí, yo vengo pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y dice el Señor, sed santos porque yo soy santo. Y así como estamos de pie, vamos a ir al texto de Levítico, capítulo 10. Versículo del 1 al 2. Yo traigo la versión de la Biblia de las Américas, ¿verdad? Me pareció un poquito como más a nuestro lenguaje, y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que el Señor no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor habló diciendo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Pueden tomar sus lugares. Es difícil hablar de lo que es el fuego extraño. ¿Habían ustedes escuchado
que muchas veces podemos estar ofreciendo fuego extraño al Señor. ¿Habían escuchado ustedes? Vamos a ver algunas palabras claves. ¿Qué palabras claves encontraron ustedes aquí? Yo encontré unas que dice poner fuego, ofrecer fuego extraño. Y sobre todo lo que dice el Señor, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Tremendo. Como santo seré tratado, y delante de todo el pueblo, dice el Señor, seré honrado. Mire, hermano, la santidad no ha pasado de moda. Igualmente que como a esos sacerdotes, a Aarón, que fue ungido para el servicio de Dios, así como esos sacerdotes levitas, que eran los únicos que podían entrar al lugar santísimo, al lugar donde se encontraba la presencia de Dios. Dios está diciendo que Jesús rompió el velo, se partió el velo cuando Jesús murió en la cruz, cuando Jesús dijo consumado es, y ahora tenemos acceso a la presencia de Dios por la gracia y por la sangre del Cordero de Dios. Muchos predican que la gracia es un regalo de Dios, y es una mentira del diablo, porque no es ningún regalo. La gracia es un don inmerecido, es un don que no merecíamos, pero por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. No debemos de tomar a la ligera la gracia de Dios. No debemos de tomar la gracia de Dios como un pasaporte, como algo que te permite hacer lo que tú quieres. No, estamos equivocados. Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos, y la santidad no ha cambiado de moda. La santidad no ha cambiado de moda. Déjame decirte algo. En aquel tiempo, y mira cómo es Dios. Dios es tan preciso, Dios es tan específico, que les había dicho perfectamente cómo tenía que ser su tienda de reunión. Oh, hasta les dio las medidas, les dijo qué clase de mueble tenía que ir en cada una de las tres partes, en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Específicamente, Dios les dijo que se diseñaran vestiduras sacerdotales, y Dios dijo específicamente cómo tenían que ser esas vestiduras. Dios dijo específicamente, hermanos, cómo tenían que estar los sacerdotes si tenían que entrar al lugar santísimo. Dios les dijo, ¿sabes qué? Le dijo a Moisés, amárrenle en el cinturón, amárrenle en alguna parte algo, ¿verdad? Algún lazo, porque cuando el sacerdote que se había purificado, el sacerdote que se había consagrado para poder estar delante de la presencia de Dios y no morir, si ese sacerdote traspasaba el velo hacia el lugar santísimo y ese sacerdote no estaba completamente santificado a Dios, ese sacerdote al entrar a la presencia de Dios moría inmediatamente. Allí en su túnica, ¿verdad? Tenían una serie de campanitas, una serie, ¿verdad?, de algo que pudiera sonar para que todos afuera pudieran estar escuchando. Todavía se está moviendo, todavía está vivo. Pero en cuanto aquello se quedaba inmóvil, entonces algo está sucediendo. Y con aquella cuerda sacaban el cuerpo de aquel sacerdote que había muerto porque no había seguido las instrucciones del Dios Altísimo. Hoy más que nunca el Señor está hablando. Vengo por un pueblo santo.
Mira, hermano, hermana, he estado platicando con siervos de Dios y esos siervos de Dios están teniendo sueños donde la gente desaparece en un abrir y cerrar de ojos. Esos siervos están teniendo sueños de que suena la trompeta y nuestros cuerpos son levantados en un abrir y cerrar de ojos. Dios está avisando a su pueblo porque Dios dice en su palabra: no haré nada sin que primero les informe a mis siervos los profetas. El Señor no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y estamos viendo en este tiempo un avivamiento quizás silencioso, pero dice el Espíritu Santo de Dios: el que tenga ojos que vea lo que el Espíritu está haciendo. Está viendo un movimiento. Está cayendo sobre los hombres de este planeta, sobre los seres humanos. Está cayendo la gloria de Dios. Y a veces viene como un silbido suave y a veces viene como un estruendo impetuoso, como en el día de Pentecostés. Pero este silbido suave que escuchó a lo mejor Elías en un tiempo cuando él estaba en la cueva, este silbido suave, este movimiento suave se está quedando en el corazón de los hombres para que el corazón de los hombres se vuelva a Dios. Está poniendo hambre y sed de la presencia de Dios. Estamos viendo que el Señor está contestando nuestras oraciones. Hemos estado teniendo aquí, hermanos, reuniones de oración. Hemos estado clamando a Dios por nuestros hijos. Nuestros hijos tienen una herencia porque también nosotros, dice el Señor, yo bendeciré tu descendencia. Tenemos la misma promesa que Abraham. El Señor bendecirá nuestra descendencia. Él lo ha dicho y Él lo cumplirá. Estamos viendo que nuestros hijos están viendo ese mover de acercarse a las cosas de Dios. Estamos viendo que nuestras oraciones están siendo escuchadas porque nuestras oraciones están subiendo como un incienso delante de la presencia de Dios. Aquellos sacerdotes movían el incensario de un lado al otro con un olor fragante que llenaba todo el lugar santísimo. Allá en el templo del Dios viviente se están moviendo un incensario. Jesucristo está moviendo un incensario con las oraciones de todos sus santos. Una vez yo le pregunté al Señor: Señor, ¿dónde están todas mis lágrimas que lloré por esta persona que murió? ¿Dónde están todas mis oraciones? Porque aparentemente yo no vi lo que yo estaba a la expectativa de ver. Yo quería que esa persona por la que lloraba se levantara y empezara a predicar el evangelio. Y yo quería ver algo espectacular. Pero a veces las cosas de Dios son calladas. A veces las cosas de Dios no son tan espectaculares como nosotros queremos ver. Y el Señor me dijo: por cuanto no viste, no creíste. El Señor me dijo: yo honro las oraciones de mis santos. Yo tengo en mi redoma todas tus lágrimas, dice el Señor. Ninguna de tus lágrimas ha caído a tierra, porque yo honro las oraciones de mis santos. Me dijo: ¿quieres saber qué pasó con aquel ser querido por el que tú tanto me pediste? Ese ser querido se había inyectado una sobredosis de droga. Ese ser querido, me dijo el Señor, yo traté 1 día y medio con él, traté con su corazón en medio de sus últimos minutos. Fue un proceso doloroso, dijo el Señor, pero finalmente él se rindió a mí. Y sus últimas palabras fueron para sus hijos y para ti. Sus últimas palabras.
porque yo honro las oraciones de mis santos. Dice el Señor que ninguna de tus lágrimas caerá a tierra. Todo lo que le hemos orado al Señor. Aquí tenemos una cajita de oraciones. Día con día, en este santuario, en este templo tan pequeño, en este templo pequeño pero tan lleno de la gloria de Dios. Porque déjame decirte que Dios no viene por cantidades, Dios viene por vidas transformadas. Dios viene por vidas que viven para servirle a Él, para adorarlo a Él, vidas cambiadas y transformadas por el poder de Dios. Vidas que están dando frutos de arrepentimiento, por esos viene el Señor. Pero ¿qué pasó aquí con Nadab y Abiú? ¿Qué hicieron ellos? Que la presencia del Señor los mató. Vamos a ver un poquito, voy a tener que ver aquí mis apuntes. Nadab y Abiú actuaron independientemente al no sujetarse a la autoridad del padre Aarón. Por consiguiente, ofrecer fuego extraño es hacer cosas que Dios, que a veces hacemos las cosas de Dios a nuestro parecer, a nuestra manera y no a la manera de Dios. Perdón. Cuando uno habla la palabra de Dios, aunque no quiera uno, se le salen las lágrimas. Nadab y Abiú, que dijeron, no necesitamos estar bajo la autoridad de nuestro Padre. También nosotros somos sacerdotes, también nosotros podemos actuar. Pero el Señor dice, todo aquel tiene que estar sujeto a las autoridades espirituales porque son puestas por Dios. Nadie puede actuar independientemente, ni siquiera el pastor o la pastora pueden actuar independientemente. Tenemos que actuar según dice el Señor, según su reglamento, según están sus especificaciones aquí. ¿Cómo debe de ser un pastor? ¿Qué es lo que un pastor debe de ser? Y deje decirle algo, el pastor está para ser el mayordomo de la iglesia de Dios. El pastor es el que dice, la casa de Dios será llamada casa de oración. Por lo tanto, si Dios es un Dios de orden, tiene que haber orden en la casa de Dios. ¿Qué más dice aquí? Dice, Nadab y Abiú no las instrucciones que Dios había ordenado acerca del ritual del sacerdocio. Rebelarse ante la palabra de Dios es obrar bajo un principio satánico. En Primera de Samuel 15:23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Sabías tú que cuando andas en rebeldía andas en hechicería? Oh, ellos no siguieron, no obedecieron. A ellos no les importaba obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios decía claramente, todo aquel sacerdote, y viene en Levítico, todo sacerdote no debe de beber vino ni sidra cuando esté en el tabernáculo del Señor. Volvemos a lo mismo. El Señor quiere vidas transformadas. Muchos de nosotros éramos antes borrachos. Muchos de nosotros éramos pecadores que no éramos antes de conocer a Cristo. Pero en cuanto conocimos a Cristo, se tiene que haber un cambio en nosotros. No podemos andar coqueteando con el pecado, porque la vez pasada vimos que el Señor nos compró con su sangre. La vez pasada vimos que somos un pueblo santo para el Señor, un pueblo compuesto de reyes y de sacerdotes. Por ahí dice un anuncio, ¿verdad? Y mucha gente dice,
Pero es que no es malo tomar vino. Bueno, vete al libro de Proverbios cuando dice que no veas cuando el vino rojea, ¿verdad? Porque se meterá dentro de ti como un aspid. La iniquidad que estuviera dentro de ti se despertará. Por ahí dice un anuncio de la televisión, cuando va un policía a arrestar a una persona, ¿qué es lo que le dice? Tomarse unas cuantas copas es andar medio tomado, y medio tomado es andar borracho. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los hechiceros, ni los afeminados entrarán al reino de los cielos. Ni los mentirosos, ni los ladrones, porque para Dios no hay pecado chiquito, porque todo es pecado delante de Dios. Pecado es pecado delante de Dios. No es un medio pecado, es pecado delante de Dios. Y Dios dice: sed santos porque yo soy santo, y como santo seré tratado, y como Dios seré honrado, dice el Señor. Hermano, hermana, la santidad no ha pasado de moda. Dice el Señor que el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así de sencillo. Dios es blanco o es negro, no es gris, o es frío o es caliente, no es tibio, porque el Señor dice que a los tibios los vomitará de su boca. Y dice el Señor: más te valiera ser frío o caliente, porque si no te escupiré de mi boca, dice el Señor. Gloria al Señor. ¿Cuántas veces hemos estado aquí hablando de Apocalipsis, de lo que el Señor le decía a las iglesias? Por cuanto has dejado tu primer amor, dice el Señor, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras, dice el Señor. No nos estará diciendo el Señor que volvamos a la senda antigua, porque hoy en día se predican muchas falsas doctrinas. Hoy en día se predican muchas falsas religiones. Hoy en día se predican un montón de predicaciones donde hablan de ellos mismos, pero no hablan de Jesucristo, ni de su palabra, ni de lo que Él instituyó para su iglesia. Cuando el Señor venga, vendrá por los que tienen su sello. Es un sello de santidad. Así como el sacerdote tenía una mitra que decía: santidad al Señor, así también nosotros estamos sellados con las arras del Espíritu Santo. Y cuídate, porque el Señor dice que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? El Señor dice que nadie tome tu corona. El Señor dice: porque si no, borraré tu nombre del libro de la vida. Y hoy en día se predica que la salvación no se pierde. Por favor, el que está hablando ese mensaje, quiero que te vayas a Hebreos capítulo 10, porque dice ahí que el que pecare voluntariamente después de haber conocido la verdad, no queda otra cosa más que el fuego, el hervor que habrá de consumir a los adversarios de Dios, donde el gusano nunca muere, donde habrá llanto, oscuridad y tinieblas, crujir de dientes. Hoy en día se predica que la salvación no se pierde. Cuidado, eso lo inventó el diablo, déjame decirte. Porque Dios dice: nada cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Sed santos porque yo soy santo. Gloria al Señor Jesucristo. Nadab y Abiú trataron las cosas de Dios con santidad. Es lo que queremos decir. Hoy en día, cuando se entra a las iglesias, en muchas o quizás en pocas, ya no se entra directamente al altar, ya no se entra directamente de rodillas. Oh, Dios es santo, y como santo será tratado, y como Dios será honrado. Ahora entramos a las iglesias, y estoy diciendo entramos,
entramos a las iglesias platicando, masticando chicle. Entramos hasta con el celular en la mano. Entramos ahí platicando con la hermana, con el hermano. Entramos interrumpiendo la predicación, pero ya no entramos de rodillas. ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios? Nos estamos asemejando a Nadab y Abiú. ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios? Que dice el Señor: como santo seré tratado. Si en el cielo, hermanos, en el cielo no había ninguno digno de abrir los sellos más que el Señor Jesucristo. Y los querubines están diciendo: santo, santo, santo es el Señor Dios de todo el universo. A Él sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Como podemos ver, servir a Dios y ofrecer fuego extraño parecen ser muy semejantes, y sin embargo no hay una relación entre el uno y el otro. Vamos a Primera de Pedro 1:15. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Los principios de Dios son absolutos y no son negociables. Primera de Pedro 1:15. Sino aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 9 al 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Quieres que Dios habite en medio de ti? Este es un tiempo grande y profético. Al decir Dios que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Cuando tú vives en santidad, sabes tú que tú eres el templo del Dios viviente. Eres el templo del Santo Espíritu de Dios. Ahora que se estén desatando todas las plagas, porque escrito está: viviremos tiempos difíciles. Porque Cristo no nos salvará de la prueba, Cristo nos salvará en la prueba, dice la palabra de Dios. Pero tenemos que ser probados. Dios tiene que probarnos a ver de qué material estamos hechos. A ver si saliendo de la iglesia no le negamos por tener un mejor trabajo. A ver si saliendo de la iglesia nos comportamos como verdaderos siervos de Dios. A ver si saliendo de la iglesia no cometemos cohecho, fraude, mentira. A ver si saliendo de la iglesia verdaderamente damos muestras de que somos un pueblo adquirido por Dios. Con todo lo que se está desatando, Dios te escogió a ti. Dice la palabra de Dios: no le escogimos nosotros a Él, Él nos escogió a nosotros. Predestinados desde antes de la fundación del mundo. Quizás para nuestros padres no fuimos importantes. Quizás cuando éramos niños nadie nos tomaba en cuenta. Quizás cuando éramos niños nos decían: quítate de aquí, mocoso, o quítate de aquí, mocosa, no sirves para nada. Pero ellos no sabían que nosotros nacimos con un propósito delante de Dios, con planes establecidos, porque el Señor dice en su palabra, y David le decía: mi embrión vieron tus ojos, y luego fueron hechas todas aquellas cosas que estaban escritas en tu libro, sin faltar ninguna de ellas.
somos hombres y mujeres con propósitos divinos. Dios es paciente, pero Dios está forjando en ti a través de las pruebas, a través de las tribulaciones. Dice la palabra, es menester que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. A través de las dificultades, cuando tú le ofreces sacrificio de alabanza, cuando has pasado por un mal tiempo, cuando sientes que el mundo se te cae a puños así en tu cabeza, cuando sientes que ya no eres importante para nadie, cuando sientes ya se acabó todo para mí, Señor. Cuando muchas veces le decimos al Señor, Señor, llévame, como le decía Elías, como le dijeron los grandes siervos de Dios, llévame porque no soy mejor que mis padres. Pero el Señor nos dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, sé valiente. No temas ni desmayes. Oh, hermanos, yo estaba pasando por tremenda crisis, tremenda tribulación. Pero el Señor siempre tiene la palabra adecuada para ti. Ahí en el Facebook, que acabo de aprender hace poco cómo manejarlo, me salió ahí un pequeño mensaje que dice en el Salmo 85. Dice, porque yo, alguien que me consiga el Salmo 85, versículo 8, porque quiero decir exactamente lo que Dios me dijo. Dice, porque algo así como que yo me volveré a mis santos. Yo hablaré a mis santos. Yo trataré con mis santos para que no se vuelvan a la locura. Yo hablaré palabras de paz a mi pueblo. Palabras, así dice, ¿verdad, hermano? Hablaré palabras de paz. Préstame tu Biblia, hermano, acércate aquí, porque quiero decir exactamente ese versículo. ¿Por qué? Porque estamos hablando, dice aquí, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Gracias, mi hermano Otón. Hablaré palabras de paz a mi pueblo, el que nos ha prometido que nunca nos dejará, el Consolador, el Santo Espíritu de Dios, que siempre estará con nosotros hasta el fin del tiempo. El que nos ha prometido, cuando tú te sientas débil, yo hablaré a través de ti por medio de palabras, de sonidos indecibles. Yo te ayudaré en tu debilidad. Porque es menester que a través de muchas tribulaciones, pueblo santo adquirido por Dios, entremos al reino de los cielos. El pueblo adquirido por Dios. Pero tengo noticias. Cristo ya viene pronto por su pueblo. Cristo ya viene pronto. Y dice su palabra que sus ojos están puestos sobre los fieles de la tierra. Sus ojos están puestos sobre los santos de la tierra. Porque deja decirte que santo no es el que algunas religiones tienen en sus paredes, en nichos. Esos son santos de hierro, esos son santos de fierro, de yeso, de madera, que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Pero el Dios grande y poderoso al que servimos, Él está pendiente de cada una de tus palabras. Él te dará la fuerza que tú necesitas para seguir adelante. Él estará contigo y te dará todo aquello que tú necesites para llevar una vida en santidad. Cuando todas estas tribulaciones vengan a la tierra, cuando tú camines por el medio de las tribulaciones, porque gente, hermanos, gente buscará morir en estos días. Gente buscará la muerte, como está en Mateo 24 y en Lucas, hablando de estos tiempos. Pero Dios ha dicho que nosotros somos un pueblo escogido por Dios para que llevemos las buenas nuevas a los abatidos de corazón. Dice el Señor, habitaré en medio de ellos.
Segunda de Corintios 6:17, habitaré en medio de ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Yo seré para ustedes padre y ustedes serán para mí y hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Cómo es el verdadero fuego para Dios? Cuando obedecemos y vivimos bajo los principios de Dios, podemos estar seguros que estamos agradando a Dios y que nuestro servicio a Él lo está honrando. Apocalipsis 8:3-4. Dice que otro ángel vino entonces y se paró delante del altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Tiempo glorioso. Tiempo precioso, preciso por el que estamos pasando. Muchos nos estamos esforzando por ser santos delante de Dios. Pero ahora Dios te hace otro reto. Ya no solamente que no toques lo inmundo, no solamente que salgas del medio de ellos. Dios está haciendo otro reto. Y en Apocalipsis 22, versículo 11, dice que el que sea santo, santifíquese más todavía, y el que sea inmundo más todavía. Apocalipsis 22, capítulo 11. Dios no quiere que te quedes estancado con soy santo, llevo una vida consagrada a Dios, me he apartado de lo inmundo. Deja decirte, eso es solamente seguir instrucciones que Dios nos ha dicho para poder estar delante de su presencia, para que nuestras oraciones sean escuchadas. Pero este reto va mucho más. No te conformes con ser santo, santifícate más todavía. Y en el libro de Tesalonicenses dice, todo vuestro ser sea santificado en cuerpo, en alma y en espíritu. Dios añada bendición a su palabra. Gloria al Señor, aleluya. Dios está hablando en esta tarde. Dios está diciendo un mensaje especial. He aquí, yo vengo por un pueblo santo. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Estás siguiendo las instrucciones que Dios te ha dado? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Estás haciendo las cosas a tu manera y no a la manera de Dios? ¿Estás predicando lo que te conviene de la Biblia? Y déjame decirte algo. Eso es para los pastores hoy en día. Predican lo que les conviene. No hablan en contra del pecado. No hablan en contra del infierno. No hablan que el infierno existe. Predican prosperidad. Predican puras cosas que la gente va especialmente a esas congregaciones a escuchar ese tipo de predicación. Dice en el libro de Timoteo, dice, porque en el último tiempo se amontonarán las gentes para escuchar según lo que los falsos maestros les digan. Con comezón de oído. Eso fue para que se despierten los que estaban dormidos. Parece como una trompeta de dioses. Si con ese ruidito se asustan, imagínense cuando venga la trompeta de Dios. ¿Qué dice?
¿Cómo van a salir? Escóndenos, que las piedras caigan sobre nosotros, que nos escondan de la ira de aquel, ¿verdad? Que está enojado porque el mundo se ha corrompido, porque el mundo está lleno de mentira y de maldad. Y no hay quien les predique la verdad, no hay quien les predique. Y esos pastores están dejando que multitudes y multitudes de seres humanos se vayan al infierno, porque el infierno existe. Si no, pregúntale a Cristo. Ahí lee los evangelios para que veas que el infierno sí existe. El infierno que no fue creado para el hombre, sino fue creado para los demonios. Pero a todo aquel que es inmundo, todo aquel que no se pudo lavar a través de la palabra de Dios, porque la palabra te lava, la palabra es como agua que te purifica. Todo aquello que no se puede purificar por medio del agua tiene que ser quemado por el fuego. Muchos dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué mucha gente va al infierno? Pues no, que Dios es un Dios de amor. Oh, pero dice la palabra de Dios, pero también es un Dios de fuego consumidor. Ten cuidado, porque Dios dice en su palabra, como santo seré tratado, y este pueblo tendrá que honrarme, no solamente de labios, sino de todo su corazón. Pueden ponerse de pie, hermanos, porque vamos a entonar un canto. Y ahora sí, aunque suene la trompeta, ¿verdad? Esa trompeta ahí, ¿verdad? De la computadora, ya no nos vamos a asustar. Gloria al Señor, aleluya. Padre, he predicado tu mensaje. No sé, Señor, quién lo pueda estar viendo ahorita, pero yo sé que las personas indicadas, yo sé que aquellas personas para las que tú tienes este mensaje, Señor. Oh Padre, Padre Santo, todavía estamos saliendo. Hay algo que papá me está diciendo. Es una exhortación para los pastores y para los evangelistas. Dice el Señor así: pastor, tú que me escuchas, no sé por qué motivo me estarás escuchando. Quizás solamente para criticar, quizás solamente para ver qué otro pastor salió allí en el internet. Pero Dios tiene un propósito para ti. Déjame decirte cuál es el propósito. Dice el Señor: si de cierto te ordeno que amonestes al impío, y tú no le amonestas, y el impío no se aparta de su mal camino, y el impío muriere, dice el Señor, pastor evangelista, de cierto que demandaré esa sangre de sobre tu cabeza, dice el Señor. El Señor ha hablado. Tremenda cosa, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Pero tu pastor, no importa que tengas una pequeña congregación, dice el Señor, si estás hablando mi palabra y el impío es amonestado, dice el Señor, entonces estás librando la sangre del impío de sobre tu cabeza, dice el Señor. Dice el Señor: y yo te honraré, y yo pondré mi unción sobre de ti. Pastor evangelista, si estás pasando por momentos difíciles, si ya no puedes más, como Moisés un día le dijo: Señor, mátame, llévame, porque ya no puedo más, es demasiada esta carga de este pueblo sobre de mí. Y el Señor le dijo: no te preocupes, Moisés, no te apures, Moisés. Como diciendo: yo tengo todo bajo mi control, no te apures, porque la obra no es tuya, dice el Señor, la obra es mía. Y yo pondré de tu espíritu sobre esos 70 ancianos, dice el Señor, así le dijo a Moisés. Dice el Señor: no te apures, evangelista, predicador, pastor, tú aquel que llevas la palabra, como dice la palabra. Andarán dos juntos, o andarán andando y llorando, llevando la preciosa semilla. Oh, la obra no es fácil, en la obra se llora, en la obra se sufre, pero dice el Señor en su palabra: pero volverán gozosos, trayendo las gavillas. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor. Arrepiéntete, dice el Señor. Vuélvete a mí, pueblo mío. Santifícate más todavía, dice el Señor.
porque yo te amo, dice el Señor. Y hemos estado hablando de un nuevo comienzo, un nuevo comienzo. Porque cuando hacemos las cosas conforme al corazón de Dios, Dios endereza nuestros pasos. Dios trae arrepentimiento a nuestra familia. Dice que Él mismo, Él vendrá y enseñará a nuestros hijos. Él mandará a sus ángeles ministradores para que le hablen a nuestros seres queridos de su palabra. Dice el Señor, yo honraré tus oraciones, porque suben como un incienso santo, como un aroma hermoso delante de mi presencia, dice el Señor. Muchos de aquí hemos estado cansados, muchos de aquí hemos estado atribulados. Estamos tomados de la mano del Dios Altísimo, el que nos ama y el que nos dice que nunca nos dejará. Pero Dios está llamándote una vez más, sed santos para que yo pueda habitar en medio de ti, para que tú puedas ser un santuario para mí. Dice el Señor, ningún problema es grande para mí, ninguna aflicción es grande para mí. Mi oído no se ha agravado para no escuchar y mi mano no se ha cortado para redimir, dice el Señor. Como estuve con Moisés, así estaré contigo, dice el Señor. Y cuando tú extiendas tu mano en medio de las dificultades y de los problemas, se abrirá una brecha, dice el Señor. Así como se abrió el mar rojo delante de Moisés cuando él extendió su mano. Y el enemigo que te persigue, los problemas que te persiguen, dice, perecerán, dice el Señor. Porque yo tengo misericordia de ti, dice el Señor. Si tú has estado en tribulación, si tú has estado en angustia, es el momento que vengas aquí al altar. Si tú has estado así como que ya no puedes más, es el momento de que ya no estés cargando con esa pesada carga. Es el momento de decirle al Señor Jesús, Señor Jesús, quiero tomar de tu yugo.